Nos encontramos en una de las iglesias de Apocalipsis, Pérgamo, en la cual se encontraba el altar de Satanás. Eso representa lo que era el templo de Zeus. Nosotros vamos a investigar esta ciudad que fue tan importante, que tuvo el privilegio de ser la primera ciudad en el imperio greco-romano, se llamaba Neocoros, 3 veces, porque construyeron templos a los emperadores para ofrecer sacrificios y adoración a los emperadores, en la cual se conoce con el nombre Curios. Aquí hay una inscripción en la cual llaman a Traján, el emperador Traján, Curios, señor de la tierra y el mar. Es importante que entendamos la función de estas ciudades. Estas ciudades funcionaban como, especialmente en esta provincia, representaba como la capital del imperio romano en este lugar, ¿no? Y era de suma importancia, a 1010 pies por encima del nivel del mar. Se siente un poco frío aquí en el día de hoy. Lo que a mí me extraña es lo alto que está esta ciudad y la gran construcción, que era básicamente uno de los lugares más inmorales y paganos, de acuerdo a los educadores. Imagínense, si Éfeso era pagano y Sardis pagano, la Odisea pagano, Pérgamo se consideraba el jefe de los paganos. Ahora entiendo por qué el libro Apocalipsis le llama donde se sienta Satanás, el trono de Satanás. También tiene que ver con el hecho de que aquí era lo que era la autoridad de la provincia de todo Asia. Es posible que por la autoridad jurídica que tenía este lugar se le consideraba lo que era el trono de Satanás, porque se adoraban a los emperadores. Y era el contraste del mensaje de que tú no adoras al enemigo. En el libro Apocalipsis, eso es una posible explicación de lo que el libro de lo que el apóstol Juan nos está diciendo en el libro Apocalipsis. Estamos en la cima de la ciudad de Pérgamo, una ciudad imperial, una ciudad que obviamente tiene un significativo muy importante en la Biblia, porque las 7 iglesias del Apocalipsis nos hablan acerca de eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, ¿verdad, pastora? Lector. Capítulo 2, versículo 12, dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de la maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando leemos esos versos, nosotros a veces no entendemos lo que quiere decir. Ahora, cuando estamos en este lugar, tiene un poco más sentido. Donde se senta Satanás, el trono de Satanás. Directamente al frente a mi mano derecha se encuentran 2 árboles, hay 5. Los últimos 2, ahí se encontraba el altar de Satanás, porque era un templo a Zeus. Obviamente se hacían sacrificios. Los educadores dicen que ahí se hacían sacrificios 24 horas al día, pero no están seguros, ¿no? ¿Cómo se veía ese altar? Porque ese altar existe hoy día. Lo removieron de este lugar, se lo llevaron a Alemania, a Berlín. En el Museo de Berlín se encuentra ahora mismo. Para si puede acercar la cámara, pueden ver aquí cómo el altar se ve hoy día. Quiere decir que el texto tiene un contexto. Cuando venimos acá, ahora está muy elevado. Obviamente hace frío. ¿Okay? Vemos unos árboles y no pensamos que ahí había un altar. El altar ya no existe hoy día aquí. Se encuentra en Berlín. Quiere decir que leemos el texto, venimos acá, le podemos pasar por alto de que ahí había un altar, que había un templo. En estos lugares están los templos de Atina. Está el templo de Asclepios. Está el culto imperial. Se encontraba el templo de Zeus. Es interesante que en Hechos capítulo 15 nos da instrucción a nosotros, a los creyentes, de no comer comidas sacrificadas a ídolos, de inmoralidad, a idolatría,
Exactamente lo que se practicaba acá en el culto imperial. Ahora podemos entender un poco más acerca de lo que este altar representaba y lo que el libro Apocalipsis nos está dejando saber, lo que es la teología de Balaam, el consejo de Balaam que le dio Balac en referencia a enviar a las princesas a incitar a los hijos de Israel a hacer ¿qué? Cometer idolatría, comer comidas sacrificadas a los ídolos y tener lo que era sexo ritual. Exactamente lo mismo que se practicaba en este lugar. Por eso es importante no solamente leerlo. Cuando usted lo lee y no está en este lugar, no va a entender o no vamos a captar la importancia de lo que es la arqueología, la topografía y la historia bíblica. Ese altar fue construido 200 años antes de la era común. Existía antes que el dominio del imperio greco-romano aquí, o los romanos. Esto se convirtió en como la capital de, en un momento dado, la provincia de Asia, esta área del mundo. La importancia jurídica era específicamente importante, por eso que se llama donde se sentaba Satanás, el trono de Satanás, porque de aquí se hacían juicios en contra de la gente. Tenía un contexto jurídico que de repente en nuestro estudio del libro Apocalipsis no habíamos considerado. Ahora, si eso es verdad, tenemos que considerar el contexto del libro Apocalipsis en contraste con el culto imperial y el mundo greco-romano y lo que estas cosas representaban, para poder tener más claro el mensaje a las 7 cartas de Asia Menor. A 900 pies, arriba de ese valle que pueden ver allá abajo, se encuentra en la ciudad, el Acrópolis de Pérgamo. Cuando leemos el texto, como lo hicimos anteriormente, a veces no consideramos el tipo de rituales y mitos que se observaban en este lugar. Se adoraban el dios Zeus, Atena, Dionisos y Demetrio. Eso contiene mitos, contiene rituales y contiene una lealtad que se consideraban muy importante para las personas que vivían en este pueblo, en esta ciudad. Su lealtad al Imperio Romano. Por cierto, al frente mío está un templo a Trajano, creo que se llama, Trajan, el emperador de Roma, que implica el culto imperial, algo que es consistente a través de todas las cartas del libro de Apocalipsis. ¿Sabían ustedes que las cartas fueron escritas en una estructura de un edicto imperial en la cual Israel es el vasallo del Dios de Israel, que es el soberano? El soberano del mundo greco-romano era el emperador y los vasallos, Pérgamo, era una de las más importantes ciudades en aquel tiempo. Cuando nosotros leemos la Biblia, es importante que usted considere que tiene un contexto. ¿Cuál era el ritual de Demetrio? Los rituales de fertilidad de Atenas y otros tipos de esa índole de adoración a los dioses. Tendremos nosotros la lealtad de, no importa la influencia que tengamos en este mundo, serle fiel a Dios, el Dios de Israel, y sus mandamientos. Podemos nosotros hacer una distinción entre lo santo y lo profano, porque el pueblo de Dios que se encontraba viviendo aquí en el tiempo del Pérgamo, en la carta Apocalipsis, tenía que tomar esa decisión diariamente, caminando por estas carreteras, por estas calles, viendo el templo de Atena y decir, no me voy a profanar con esa adoración. Caminan unos metros hacia el norte y vemos el templo del emperador. Caminamos un poco más, están otras cosas y otros tipos de índoles de adoración. Tenían constantemente que tomar la decisión de no comprometer la verdad del Evangelio. Ahora nos da a nosotros mejor información acerca de los retos que estas personas tenían en el primer siglo y como el Evangelio y después el libro de Apocalipsis está retando a estas iglesias a mantenerse fiel, a siempre serle fiel a su benefactor, a su mediador, Yeshua, para que Él nos pueda siempre llevar al eterno Creador. De todos los lugares en mi gira Asia Menor, en las cartas de Apocalipsis, las 7 iglesias, este es el lugar que yo quería llegar. La razón es por la evidencia que tenemos de algo que creo que debemos aprender, debemos entender. Aquí donde nos encontramos en este momento es un templo que lo dedicaron al emperador Trajano, creo que se llama, disculpen, Trajan. Y aquí la razón por qué esta ciudad se convirtió en neocoros, que es guardadores del templo, es porque construían templos a los emperadores y hacían rituales de adoración al emperador como el Señor y Dios. Entonces,
Lo interesante es que en la Torá, la palabra curios en la Septuaginta aparece como amo, como Señor. En hebreo esa es la palabra Adonai. Claramente sabemos que en la Biblia el que es el amo y el Señor del universo es el Creador, el Padre Celestial, que es el Creador de todo, el Rey del universo. ¿Estamos claros con eso? Y sabemos ahora, esta es la evidencia que tenemos, que en el primer siglo, ese título, porque es un título, es un atributo del Eterno, como amo de su creación. No es la deidad, es un atributo de quien es Él. Así como el Shaddai, como el Shamash, y como otros títulos que tiene en la Biblia. Sabemos que ahora tenemos la evidencia que en el primer siglo esa palabra hizo una transición de lo religioso a lo que es gubernamental en el sentido del emperador, que también era parte de una religión. Y eso es lo que no entendemos, que de lo que es secular y la religión estaban unidas como uno. ¿Ok? Para nosotros lo separamos hoy día. Pero un gobierno no quiere decir que es un gobierno religioso. Pero en el caso del mundo greco-romano, el gobierno era religioso y el emperador era Dios y el emperador era el Señor. Esta inscripción es una que se encuentra en este lugar. Tenemos la validación arqueológica, que en esta inscripción dice, en la parte de inscripción, yo no leo el idioma, pero sabemos que está ahí, es que él se llamaba el Señor de la tierra y del mar. El Señor de la tierra y el mar. Está utilizando el vocabulario de ese tiempo para denotar la palabra Señor. Ahora tenemos una evidencia de que en el primer siglo, cuando Pablo utiliza el vocabulario en referencia al Mesías, que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es nuestro Señor, nuestro Curios, es un contraste entre lo que es el mundo greco-romano, el emperador, como el amo del emperador, y el contraste y la pelea entre el reino de Dios y el reino del emperador. Y aquí lo podemos ver claramente, como hay una competencia de honor por quién es el que tiene dominio sobre la tierra. En este caso, nosotros creemos y pensamos que el Eterno de Israel le ha dado ese dominio a su hijo Yeshua como el soberano de los reyes en la tierra, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que era un título para todos los reyes con grandes reinados, como por ejemplo el rey de Persia, que tenía 120 provincias bajo su autoridad. Quiere decir que viniendo aquí a Pérgamo, que hay una librería que tenía sobre 200 pergaminos, de ahí donde proviene la palabra. Quiere decir que tenemos la evidencia, la inscripción, que muestra que en el primer siglo la palabra curios o la palabra latín para Señor, lo mismo, curios, porque los romanos hablan latín, y los griegos, curios, se aplicaba también para el emperador como el soberano del reino. Muy importante entender esto, porque Pablo estaba viviendo en el mundo greco-romano, haciendo un contraste, porque Pablo entendía que el Hijo es el Hijo. Pablo entendía que el Hijo no es el Padre. Y él estaba atribuyendo la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo sobre su reino, porque Yeshua va a ser el Rey de todo Israel y de toda la tierra. Rey de reyes y Señor de señores. Y está la evidencia de cómo la cultura y la historia bíblica complementa lo que Pablo estaba tratando de decirle a un mundo greco-romano, especialmente en las cartas a los romanos. Nos encontramos en Pérgamo todavía. Acabo de enseñarles a ustedes la inscripción donde habla acerca de Trajano, el emperador de Roma, la cual aquí le construyeron un templo y esto se convirtió en el culto imperial. La razón por qué recibieron un gran honor de Neocoros. ¿Cuál es la importancia de esta estatua del emperador Trajano? Obviamente no tiene la cabeza porque es la forma de deshonrarlo. En el tiempo otomano le cortan la cabeza y es una forma de deshonrarlo, ¿no? Pero la importancia de esta imagen era que cuando las personas venían acá a adorar en este templo al emperador como Señor, aquí era donde ellos veían la imagen del emperador, aunque el emperador estaba en Roma, su autoridad, su carácter, todo lo que él representaba, estaba representado a través de esa imagen, aunque ellos sabían que esa imagen no era el emperador, sino la representación del poder del emperador. Interesante que el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, nos habla lo mismo acerca de Yeshua, como el Padre lo ha hecho a él como heredero de todas las cosas, y lo ha hecho la gloria
su representación en la tierra. La palabra representación aparece solamente una vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Carácter. Es como si fuera una moneda en la cual tú ves, y la hemos visto bastante acá, ¿verdad? Una moneda de los dioses romanos y también de los reyes romanos, la cara de ellos, que es la representación de la autoridad de ese Dios. Igual que Adán, cuando Adán fue creado, Dios lo creó de la tierra, le puso el soplo, le dio el soplo de vida y después lo puso en el jardín. Y Adán se convirtió en la representación del Creador en la tierra. Igual es el Yeshua, el último Adán. Cuando todo el mundo venía aquí para adorar al emperador y adorar una estatua que era la representación del emperador, era culto imperial, que es una abominación al pueblo de Dios. Porque toda gloria y honra siempre es al Padre. Tenemos el perfecto ejemplo de lo que es una representación en el primer siglo. Todo el mundo aquí sabía que esta estatua no era el emperador, solamente una representación. Y cuando traían la adoración a él, al emperador, como el señor de lo que es el mar y la tierra, ellos están honrando al emperador que se encuentra en Roma. Así igual hay el templo en Jerusalén. Cuando traen una ofrenda al templo, estaban honrando al Creador que está en los cielos. Es importante entender estos términos, familia, porque si no lo entendemos, vamos a estar siempre vagando y buscando interpretaciones, tratando de entender algo que cuando vemos al lugar y entendemos lo que representa, ahora la Biblia se aclara. Sabemos que Yeshua, el Hijo del Dios viviente, la representación de la gloria del Padre, el último Adán, en la cual ahora vamos a entender el por qué Dios dice que no tengamos ninguna imagen de Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque la humanidad ahora se convierte los que cargamos la imagen del Dios invisible cuando aceptamos al Dios de Israel a través de Yeshua, nuestro Mesías, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de los cielos, el Señor de señores, perdón, Rey de Reyes y Señor de señores. Era un título que se le daba al emperador o a un gran rey de muchos imperios, como el rey de Persia. A Yeshua, como dice el libro de Apocalipsis, será el soberano de los reyes en la tierra. La representación de Dios, como lo fue David, de la tribu de David, el rey de Israel, representa la autoridad de Dios, el carácter de Dios y el honor de Dios en la tierra, como el príncipe de Dios, pero el rey de Israel. Esto es un ejemplo del culto imperial y lo que Pablo está percibiendo cuando está escribiendo y haciendo el contraste entre lo que el mundo pensaba era el Señor versus el verdadero Señor que el Eterno envió, nuestro Mesías, Yeshua.